aprendiendo, aprendiendo de las escrituras, creciendo la verdad, encendiendo en mi alma, latiendo, aprendiendo, siempre aprendiendo de las escrituras. Buenas tardes, amigas, familia, bienvenidos a este nuevo podcast en este inicio. Hoy comenzamos un podcast nuevo, un programa Aprendiendo de la Escritura. La finalidad y el objetivo es que a través de la Escritura podamos tener un tema de conversación y cada uno de nosotros va a dar su punto de vista y vamos a aprender, esperando que tú ahí en tu hogar también puedas tener una enseñanza a través de ella. Está nuestro hermano Edward. Bienvenido, Edward. Muchas gracias acá por la invitación y bueno, muy grato el poder compartir acá con ustedes y gracias por la oportunidad. Muy bien. Y por este otro lado tengo a nuestro hermano Delber. Delber, bienvenido. Gracias, pastor. Siempre es un honor, siempre es una altísima responsabilidad conversar acerca de las escrituras y bueno, encantado. Muchas gracias. Bien. Bueno, nosotros nos encontramos ubicados aquí en Chillán, somos del Ministerio Jesús Rey de Reyes, así que muy contentos. Bien, hoy día conversábamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo podemos dar inicio? Hoy día empezamos y hoy día queremos tomar el tema amarnos los unos a los otros. ¡Wow! ¿Qué tema? Sí, Wow, el más importante. ¿Cierto? por supuesto. ¿Qué opinión tienes al puro título ahí? Sí, mire, la palabra los unos a los otros es un tema que es súper importante en el Nuevo Testamento, ya que, de hecho, si no me equivoco, son 59 veces aparece el texto los unos a los otros. Y es el ministerio que Jesús permitió como visión de la iglesia, amaos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Y creo que es un ministerio de forma lineal, donde todos le servimos al Señor y nos sostenemos y nos soportamos los unos a los otros. Así que creo que es digno de estudiarlo, analizarlo, porque aparece muchas veces, por lo tanto es sumamente importante. Y una gran responsabilidad de él. Amén. Sí. Para nosotros. Es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. ¿Verdad? El amor. ¡Wow! A veces se nos hace difícil esta palabra, amarnos uno a otro. Es que es profunda porque es que es la misma naturaleza de Dios. Dios Exacto. es amor. Exactamente. Y a veces a la gente le cuesta entender esa parte, que Dios es amor. ¿Eh? Dios es amor. ¿Cierto? Exactamente. Ahora, el amor, a mi punto es una palabra súper compleja hablar acerca del amor, Sí. porque a veces el amor lo podemos confundir con de repente una emoción o un sentimiento. Sin embargo, creo que el amor es una acción. Porque los sentimientos a veces pueden variar. A veces estamos de ánimos, a veces no estamos tan de ánimo. Pero yo creo que el amor es una acción. Y yo veo al Señor Jesucristo, por ejemplo, muy pocas veces dijo, ¿saben qué? Los amo. No, casi siempre fue una acción. De hecho, creo, si no me equivoco, que no hay registro donde de Jesús les diga, ¿sabe qué? Te amo. No existe eso. Era una acción en la que Él la hacía. Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros en una acción, más que palabras o tratar de hablar o definirlo. Él lo ejerció, fue un hecho, y creo que de eso se trata el amor, de una acción. Una decisión. Una ¿verdad? decisión, una decisión. Por lo tanto, es importante que nos amemos los cristianos, sobre todo. Pastor, más que importante, es vital. O sea, es debido a muerte porque es lo que nos mantiene unidos. Hay un verso que dice que en eso, de esa forma, conocerán a mis discípulos, que se aman los unos a los otros. O sea, es como una carta de presentación. Como la cédula de identidad. Es impresionante. ¿Y de qué manera habrá sido esa forma que ellos demostraran que se amaban uno al otro? Claro. Porque hacía la diferencia el tiro. Claro. ¿Cierto? De una forma conoceré a estos, mis discípulos. Que se amen Que se aman, los ¿cierto? unos a los otros, Por exactamente. lo tanto, entre ellos me imagino que no tenía que haber habido, o sí, de repente una discusión, pero con amor, ¿verdad? Por supuesto. Tomar el claro. tema de enfrentar algo, pero con amor, ¿verdad? Exactamente. No queriendo sobrepasar el otro, no queriendo hacerse demostrar más que el otro. Porque de No. esa forma reflejamos el amor. Claro, no guardando rencor, No guardando rencor. no permitiendo que dificultades fracturen la relación. ¿Ya? Exactamente.
a mi esposa a veces le repito esa palabra. No te fractures de mí, o sea, no. Cuando hay alguna diferencia o cualquier cosita, mantente conmigo, ¿ya? Si nosotros estamos evaluando algo acerca de la familia, ¿ya? Acerca de nuestro entorno, conmigo, junta, o sea, somos uno. Y desde nosotros entonces evaluar, tomar la decisión en equipo y accionar, pero juntos. Juntos, así es. Uno solo. Uno solo, Al amor. exactamente. Entonces es importante para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que nos aprendamos a amar uno a uno. A unos a los otros, Y- correctamente. Y si Cristo nos dijo que debemos amarlo, debemos, y como tú bien decías, Delber, vemos a Dios amor. Po. Y hoy en día, lamentablemente, en muchas partes nos muestran a ese Dios de amor. ¿Te has fijado? No sé si nos muestran a ese Dios proveedor. Ven a Cristo y te va a dar esto, ven a Cristo te va a dar esto otro. Y no, podríamos cambiar el mensaje, podríamos decir, ven a Cristo y te enseñará a amar. Exactamente. Porque es lo primordial, po, Mm. ¿verdad? El primer mandamiento, amarás. Amarás Amar al al Señor. segundo, Amarás a amarás. nosotros, claro. Tú compartías la otra vez de Juan, cuando estaban en el Apocalipsis, escribiendo Apocalipsis, que amados los unos, que repetía varias veces. Sí, hay comentarios de la tradición, ¿verdad? Que dicen que en la última etapa del apóstol Juan, ya anciano ya, porque fue el último de Sí, los ancianos claro. que murió, a él le preguntaban, y me imagino cualquiera, ¿no? ¿Qué hacía el Señor en determinado momento? ¿Qué hacía el Señor? ¿O qué comía? ¿O qué? Y él los miraba y le decía, amaos los unos a los otros. O sea, él se negó a decir cualquier otra frase, preguntas que le hicieran, lo que sea, lo que le consultaran, él los miraba y les decía, amaos los unos a los otros. Nada más, como queriendo decir, esto es lo que necesitan. Wow. Sí, tremendo. Por lo tanto, ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo, exactamente, sí. Jesús nos ha llevado Exactamente. al amor, a la enseñanza. Un amor entregado sin condiciones, ¿no? El servir al otro, porque eso va dentro del amor, el servir al otro. Fíjense que Dios mismo en la figura de Jesús vino y se sentó con el hombre y le vino a servir. Entonces yo creo que parte del amor también está el servicio. Ahora, si la palabra los unos a los otros aparecen tantas veces en el Nuevo Testamento, creo que es algo que hay que destacar, es algo que hay que analizar como creyentes, de que realmente si nos amamos le servimos al otro. Y creo que es parte fundamental del cristiano tener eso como un hábito, el servir al otro. Y fíjense que hay hermanos que son débiles en la fe y poder soportar a esos y poderlos llevar también. El que se equivoca, hermano, lo tomamos, lo ayudamos. Por ejemplo, los que están en la enseñanza, los vamos mostrando lo que la Escritura nos enseña. Y ese es el conjunto de los unos a los otros. Y ese amor entre todos es el vínculo perfecto. Somos como miembros de un equipo. Y entre uno a los otros nos vamos llevando hasta que el Señor que dijo que vendría, nosotros lo seguimos esperándonos y soportándonos allí. Así que el amor es entonces un sinónimo también de servicio. Hay una extensión del mandamiento, ¿no? Que es impresionante porque el primer y más importante mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Claro. Entonces ese es aparentemente la medida en la que yo voy a amar a mi prójimo es como me amo a mí mismo. Pero el Señor Jesús pasó por encima de este mecanismo, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos, y yo me imagino cómo se sintieron ellos y qué pensaron cuando el Señor les dijo, pero un nuevo mandamiento os doy, ¿ya? Ellos dijeron, un nuevo mandamiento, ¿qué nos va a decir este, ya? Y él dijo, ámense como yo los he amado, ¿ya? Eso es un llamado mucho más poderoso, ¿verdad? A que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Porque si de repente yo estoy pasando por proceso y estoy acomodando mi autoestima,
yo solo voy a poder amarlo como me amo a mí. Y eso es un principio, ¿verdad? Principio, claro. Pero si yo entiendo que el Señor me dijo, no, como te amas, no, ámalo como yo lo he amado. Ahí se tiene que romper cualquier esquema, Claro. porque yo tengo que decir, wow, ese que, qué sé yo, me ofendió o me quedó mal en algo, me hizo esto o aquello, yo no tengo que amarlo tan solo como yo me amo, sino como lo amó el Señor y que murió por él, ¿ya? Entonces es como un llamado superior, ¿verdad? Claro. Mira lo que dice Juan, Impresionante. 1 Juan 4:8. Sí, Dice, el tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro. en el otro. Y en esto consiste el amor, que da ¿Cierto? su vida por Mientras otro. el amor mundano es interesado. Claro. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que Cristo demostró mucho acerca, como tú estás diciendo, Delbert, de que deben amar como yo lo he amado a ustedes. Él siempre hizo algo por el prójimo Por el prójimo. sin esperar nada a cambio. Amén. Se me vino a la mente un texto, lo voy a buscar rapidito, pastor, porque hay un pasaje, si mal no recuerdo, creo que es el apóstol Pablo, donde dice, hablando de recompensa o hablando de salvación, voy a encontrarlo y leerlo rapidito, porque termina diciendo, si es que también padecemos con él, ¿ya? Cuando yo leí ese texto por primera vez, yo dije, Señor, pero ya va, tú padeciste por mí. ¿Cómo que yo tengo ahora que padecer contigo? Y entonces cuando eso me llamó la atención, lo estudié, me fui al interlineal y vi la palabra que se utilizó y el concepto es impresionante. Voy a buscarlo rapidito para compartir. Perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, mientras Delbert busca allí el texto, creo que Dios en este tiempo, y es normal, hermano, que tengamos diferencias también entre cada uno. De hecho, hay versículos que hacen ver que quizás algunos de los hermanos en el libro de los Hechos, Pablo tenía algunas diferencias con Pedro, y de hecho hay unos versos... Parte de la vida. Es parte de la vida, exactamente. Y son los roces entre hermanos también son necesarios, porque igual nos ayudan a madurar, y yo creo que Dios permite todos estos aspectos para el crecimiento de los unos con nosotros y ver qué tanta misericordia, qué tanto amor hay dentro de nosotros. Y creo que aunque nosotros tengamos amor, en muchas circunstancias vamos a tener diferencias con otros hermanos. Y ahí es donde entonces nosotros tomamos la decisión en base a este amor, qué hacer ante estos escenarios. Entonces, creo que es parte fundamental de nosotros en nuestra madurez en el Señor, el saber perdonar, el saber tolerar, porque igual hay que saber tolerar a otros hermanos y respetar también el hecho de que otros tengan una visión distinta a la de nosotros. Entonces allí, porque a veces nosotros queremos forzar a que los demás vean las cosas como uno las ve. Entonces ahí creo que debe haber un poco de tolerancia, y ahí entonces entra el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una acción y yo tengo que tener paciencia, espíritu de mansedumbre para poder tolerar y aceptar a otros que piensen distinto a uno. Ahí tenemos que marcar la diferencia en el sentido de cuando queremos enseñar algo o corregir algo, no imponerle. No imponer. ¿Cierto? Exactamente. Porque ya al imponer como que dejamos a un lado el amor. Debemos Sí. hacerlo con amor. Mira, hermano o amigo o vecino X, mira, esto dice esto. Y bueno, Dios se encargará después de revelarle de acuerdo al consejo que le estás entregando o el mensaje que le estás entregando a través de la palabra. Exactamente. Entonces, bueno, creo que el ministerio de los unos a los otros es un ministerio sumamente importante. Como cristianos debemos indagar un poco al respecto del ministerio. Yo veo ese los unos a los otros, lo veo de una forma lineal. Lo veo de una forma lineal donde Jesús se sentó en la misma mesa con los discípulos. Y Le lavó los pies. Le lavó los pies, ¿no? Y es una cuestión tremenda que el mismo Dios venga a lavar nuestros pies. Ahí hay un simbolismo detrás de humildad. Y si el mismo Señor sirvió, ¿cuánto más nosotros tenemos que servir? Nos dejó toda esa enseñanza. Nos dejó esas enseñanzas. Entonces, creo que es un tema sumamente importante acerca del amor y de los unos a los otros como ministerio en el nuevo pacto. Creo que se estableció que la iglesia nos sirviésemos los unos a los otros, y deberíamos esto como ponerlos en práctica y no mirar al otro como más o menos, porque muchas veces miramos al hermano como de a menos, y en el reino de Dios todo es
en una misma línea. Wow, qué impresionante. ¿Lo contaste? Sí, aparece en Romanos 8, 17. Voy a leer 3, desde el 16 al 18. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Había un contexto de persecución, y cuando ellos eran perseguidos era cuando más se unían, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, cuando específicamente habla de padecer juntamente con él, con el Señor, en el verso 17, eso me llamó la atención cuando lo leí. Yo dije, Señor, pero ¿de qué forma yo padezco juntamente contigo? En ellos, ¿verdad? Se entendía por el contexto. ¿Cómo lo puedo yo cumplir? Y me fui al interlineal para buscar la palabra griega para padecer. Y la palabra es zumpasco, ¿no? Que significa dolerse juntamente. Dolerse juntamente. Entonces yo me puse a investigar más y encontré que, por ejemplo, si yo me golpeo un dedo, ¿verdad? Me golpeo fuerte con un martillo, un dedo, hay un dolor local y hay un padecimiento general. Okay. ¿Ya? Zumpasgo es el padecimiento general, no el dolor local. Perfecto. Entonces, cuando yo padezco juntamente con el Señor, es cuando yo tengo un espíritu de cuerpo, cuando yo tengo mente corporativa, ¿ya? Y yo padezco juntamente con mi hermano. No que necesariamente tengo que padecer yo, sino que el padecimiento de mi hermano sea mi padecer y yo lo pueda sentir y yo pueda estar disponible para ayudarlo. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Y sentirme con él y sentir lo que él está pasando. A eso fue lo que se refirió el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dijo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ves? Está hablando de recompensa, está hablando de herencia. Pero si es que padecemos juntamente con Él, o sea, la recompensa está relacionada con mi madurez y por lo tanto mi capacidad de dolerme juntamente con mi hermano es proporcional a mi madurez. ¿Ya? Entonces lo podemos hacer y juntar en la misma línea acerca del cuerpo de Cristo. Exactamente. O sea, porque si lo llevamos a ese contexto, dice la Escritura que somos un solo cuerpo, miembros de un mismo cuerpo. O sea, quiere decir que la oreja es tan importante como el dedo pequeño del pie, o como el tobillo, como la oreja. Son partes fundamentales. Entonces, si es un dolor, como tú lo explicas, en un conjunto, quiere decir entonces que somos parte, y dentro de ese contexto de la iglesia es que yo tengo que, de una u otra forma, también llevar la carga del otro y ser, ¿cómo se le podría decir? Sentir lo que el otro siente. Ponerse en los zapatos de él. Sí, ponerse en los zapatos de él porque somos miembros de un mismo equipo. Entonces, Claro. si otro padece, ahí estoy yo, que también me debería afectar que un hermano esté pasando por una circunstancia adversa, y ahí debo estar yo también. Es más o menos si en base a lo que tú estás explicando en ese texto. Correcto. Que el padecimiento local lo vive quien lo está viviendo, pero que debe haber un padecimiento corporal o corporativo o de iglesia, ¿ya? Debe existir en el cuerpo. O sea que no puedo ignorar entonces el padecimiento de un hermano que esté pasando por una necesidad y entonces yo tenga que hacer caso omiso. Entonces el ministerio de los unos a los otros no entraría no se allí. está cumpliendo en ese No se hermano. cumple allí. Inclusive es grave porque es un síntoma de falta de madurez, de falta de entendimiento, de falta de conocimiento. Una de las cosas que me llamaron muchas cosas la atención de el mensaje que nos trajo el pastor Dilman en aquella oportunidad, pero una de las cosas que más impactó, él dijo, mira, cuando tú hagas retrospectiva, que te veas hacia adentro, autoevaluación, Introspección. introspección, sí. Ujú. Mira
¿qué tanta compasión eres capaz de sentir? Porque la compasión es un indicador de tu madurez, es un indicador de cuánto Cristo se ha encarnado en ti. ¡Wow! Perfecto. Tremendo. y cómo, por ejemplo, cómo haríamos, Delber, por ejemplo, en el caso cuando tenemos hermanos, pero tenemos diferencias? ¿Qué pasa cuando un hermano de repente tenemos una posición distinta y entran algunos conflictos dentro de que creo que es un tema importante? No sé si me estaré adelantando. No, está bien. ¿Sí? Soportados los unos a los otros. Exacto, y entonces entra el soportado los unos a los otros. Entonces, es parte fundamental, pero ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, cuando tenemos diferencias? Que como le decía yo al pastor, las vamos a tener. Porque fíjate, Pablo tuvo una diferencia doctrinal con el apóstol Pedro. Lo voy a ir a encarar. Y allí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una congregación, en una reunión hay diferencias que suelen suceder? ¿Qué de repente podemos hacer? No sé si tienes alguna sugerencia o qué enseña la Biblia respecto de eso. Tiene que haber flexibilidad. Flexibilidad. Y ser Importante. maduro. Tiene que haber Y ser maduro. Sí, Y ser maduro. es que la flexibilidad es proporcional a la madurez A la también. madurez, ok. Porque ahí entra el tolerado. O sea, la Biblia es profundísima y yo digo que es hasta válido dentro del proceso de cada hijo, ¿verdad? Inclusive, como no todos maduramos al mismo tiempo, ¿verdad? Ni siquiera en las mismas áreas, porque alguien puede estar más adelantado que otros en las áreas en las que yo estoy rezagado y viceversa. Y en esos procesos, ¿verdad? Se pueden presentar diferencias, porque yo estoy manejando lo que yo necesito manejar en este momento, porque la revelación es progresiva. Es en base a lo que yo estoy necesitando, ¿verdad? Y así el Señor nos va alimentando. Entonces, entendiendo todo esto, yo lo que tengo que sencillamente decir, bueno, el hermano puede tener su posición y yo puedo tener la mía. Inclusive puedo hasta comprometer mi criterio si me llama mucho la atención el sustento que el hermano le está dando a su posición. Claro. Y revisarlo. Pero eso no nos tiene por qué fracturar. Excelente. No eso, nos tiene así por qué mismo. separar para nada. Eso. Lo que yo siempre les he dicho. Podemos compartir. Hay cosas que no, pero la Claro. gran mayoría sí las podemos compartir. Exacto. Porque Y es al importante. final nos damos la mano y seguimos adelante. Y después se puede volver a conversar, qué sé Por yo. supuesto. Entonces hay que tener tolerancia. Tolerancia. Yo creo que la madurez nos hace ser flexibles, po. Sí, Porque cuando no por estamos supuesto. maduros queremos imponer, no, Imponer. mi punto de vista, y ahí cuando no, y ahí Y es a juro. el amor se va y sale lo que no debiera salir muchas veces como el exacto, viejo hombre, sí. ¿verdad? Exactamente. Entonces debemos ser flexibles, debemos estar ahí atentos a que Dios nos entregue la sabiduría, ¿verdad? En ese sentido. Y también saber escuchar, po. Porque a veces, Importante. por eso yo decía, si somos maduros y vemos que el hermano ya quiere imponer algo, bueno, mejor yo ya me retengo un poquito, ¿verdad? Lo escucho, hermano, bueno, lo voy a estudiar, porque si no entramos después en un conflicto, empezamos a buscarle y no nos quedamos nunca. Y él me responde esto, usted me responde otro. Y caemos No en ese debiéramos, ciclo, ¿cierto? claro, sí. No debiéramos, y nos ha pasado muchas veces. Sí, por supuesto. ¿Cómo habrá estado Cristo ahí en esos momentos? Con amor. Sí, claro. Y bueno, gozando una bola, decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Gozando una bola, viendo de repente a los muchachos, ¿verdad? A los discípulos, qué sé yo, librando diferencias, o a veces el Señor era severo, Sí, dependiendo súper de severo. cuál era el tema que ellos, en los cuales ellos pudieran tener una diferencia. De ¿no? partida él tenía toda la razón, así que no había... Es como- ahí no podíamos discutir contra la verdad, ¿no? ahí no podemos, ¿cierto? Yo creo que nadie se... No, bueno, ahí- nadie se levantó. No, estás equivocado. No, estás equivocado. Ahí se acababa cualquier discusión. Lo que estás diciendo no es verdad, como le decíamos. Yo creo que ellos también lo entendieron, ¿verdad? Sí. Entendieron cuando Jesús le habló. Y el tono de voz también yo creo que es fundamental muchas veces, Fundamental. como uno dice las cosas, Y La el- forma. ¿cierto? La y, forma. y el espíritu. Y el el espíritu. espíritu que el Señor. Ahora, sobre la forma, hermano Eduardo, a veces llama un poco la atención, ¿no? Porque, claro, es importante de alguna forma uno hacerse una idea de con quién está conversando. Yo muchas veces me he visto en situaciones en las que yo me pongo a orar y a decirle al Señor, Señor, ayúdame para yo decirle lo que le va a ayudar.
y no lo que le va a estorbar o lo va a hacer tropezar, ¿verdad? El pastor hace un tiempito predicó un mensaje de ¿qué eres? ¿O piedra de apoyo? O piedra de tropiezo. Muy buen mensaje. Yo le dije a mi hermana, digo yo, a mi esposa, o pedrada, porque hay unos que son piedra de apoyo, piedra de tropiezo y pedrada, porque hay hermanos que les gusta dar duro en el ojo, ¿no? Pero bueno, es eso. Y yo en esos momentos yo le digo, Señor, ayúdame. Porque uno, por supuesto, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con las respuestas, con los consejos, con las recomendaciones. Hay terrenos donde yo no me meto y yo le digo al hermano, porque a veces me ha ocurrido, converse con el pastor, ¿verdad? Porque es que de repente el pastor lo conoce de hace más años, sabe en qué nivel del proceso él viene y lo va a poder aconsejar con más sabiduría. Por supuesto. Que yo apenas vengo conociendo al hermano. Pero eso, y hay otro detalle, y es que hay hermanos que son muy susceptibles. Usted dice, a veces no es lo que se dice, sino la forma. Como lo dice, claro. Entonces, personalmente en el tiempo, a veces yo me he observado un poco tosco a veces para decir las cosas. Sobre todo cuando de alguna forma estimo que la persona puede, de alguna forma, como que recibirlo, claro, pero me he equivocado. Bueno, me he equivocado duro a veces. Hay que seguir orando a Dios para que nos dé la sabiduría. Creo que transmitir a veces las ideas, hay que buscar la forma para que el otro pueda captar quizás el espíritu o la intención con que a veces decimos las cosas. Porque a veces la forma en cómo las decimos no es la correcta, pero la intención es buena. Pero la forma a veces como que cambia el sentido con el espíritu con el que se dicen las cosas. Entonces, pero bueno, ahí seguimos aprendiendo todos los días. No, yo creo que aprendemos hasta el último día, hasta el último suspiro de nuestras vidas, vamos a seguir aprendiendo. Nos dejamos aprender, porque hay unos, claro. que no quieren nada. Pero bueno, lo importante, pastor, es que el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando. Somos todos los días, yo todos los días aprendo. Y eso a mí me encanta aprender, porque el aprender nos va a hacer crecer cada día y más en las cosas de Dios. Entonces es parte del proceso, el aprender todos los días. Dios nos va a ir enseñando y mostrándonos. Si amamos a Cristo, ¿qué debemos hacer? Si amamos al Señor, obedecerle. Mira lo que dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¡Wow! Sí. Dice, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una evidencia, la obediencia es una muestra de amor, ¿verdad? De amor. Una evidencia de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10 para algunos si quieren. Sí. Que no son gravosos, ¿no? ¿Qué daño me hace a mí un mandamiento de Dios? ¿Qué daño? Siempre le hago esta pregunta de repente con quien me encuentro, alguien que no cree en Dios o alguien que no tiene esa creencia. Yo le digo, ¿pero qué te hace no creer en Dios? ¿Qué te hace alejarte de Dios si todos sus mandamientos son beneficiosos? Entonces, yo creo que... ¿Cuál ha sido la respuesta que te han dado? No, lo que pasa es que a veces relacionan, y yo siempre trato de dividir eso, entre cuando yo le hablo acerca de Jesús, de la Escritura, trato de separarlo muchas veces de la línea de la religión, porque sienten una cosa con la otra, ¿no? Es que de una vez se predisponen por el tema religioso, pero yo trato de hablarle a Dios desde una perspectiva libre de la religión o de la práctica. Y no hay mejor forma de hablar acerca de Dios que la transformación de uno mismo. Yo, por ejemplo, estoy siendo procesado. Dios saca mis errores. Dios y me va procesando. Entonces yo cuando hablo acerca de Jesús, hablo de lo que Él ha hecho en mí. Y eso es algo que me ha generado muchos cambios. Yo sí estoy siendo procesado aún todos los días. Somos procesados. Todos somos procesados. Entonces, en ese proceso, cada día amo más obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque los cambios que producen en mí me dan tranquilidad. Entonces, ¿cómo me alejaría yo de un Dios de amor que me enseña a amar, que realmente está dentro de mí, que lo único que me da es bondad, misericordia? Y de eso es lo que yo, cuando hablo con otras personas y comparto acerca de Jesús, hablo de esas cosas de como vivencia. Y esas vivencias me hacen amar a Dios y amar su palabra. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero esos mandamientos no son gravosos y tampoco son como, tengo que cumplirlos de manera obligatoria. Y como una carga. No, obedecer a Dios sale desde adentro, pero con satisfacción. Bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios. O sea, amar a Dios, obedecer su palabra,
es algo que te debe salir de manera natural, no debe ser como una imposición, como una carga, no, es algo que sale natural. Te agrada obedecerle al Señor. Por eso es tan importante guardar su palabra, porque la palabra, y es tan importante estudiarla porque te va transformando y te va, como yo le dije a mi hija ahora cuando estábamos en el servicio, le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que cuando tú te rompes un hueso, lo que te va a hacer el doctor es hacerte una radiografía, porque necesitamos ver cómo estás tú desde adentro. Claro. La escritura es como, nos hace como una radiografía de nuestra condición. Y esa condición, que evidentemente que es una tendencia a hacer el mal. Entonces, esa radiografía y esa palabra nos expone cómo somos. Entonces, cuando yo voy a la palabra, su palabra me transforma la mente, me transforma mis pensamientos, y eso va a ir cambiando mi mente y eso me va a ir transformando, y esa transformación se convierte en una obediencia. Pero si yo no conozco su palabra, no amo su palabra, yo no podría conocer de él. Entonces es importante conocerla para aprender a obedecerle. Si no lo conozco, ¿qué obedezco? Si no sé cuál es su voluntad. Entonces una cosa va acompañada de la otra. Entonces, en resumen, la transformación de la palabra produce en mí un cambio que me hace amar a Dios y obedecerle. Y la obediencia está la ganancia. ¿Mm? En la obediencia va la ganancia. Por supuesto. Así es. Y es que es el primer proceso, el ejercitarme con los mandamientos. Porque nosotros, ya desde ciertos caminos recorridos, le podemos decir a alguien, mira, y sus mandamientos no son gravosos. Y te guían y te llenan y te dan plenitud. O sea, hay un momento donde no puedes concebir un estilo de vida diferente, ¿verdad? Al vivir al vivir a sus pies. Pero al principio no es así. Al principio sí duelen. Claro, la persona está llena, o venimos nosotros desde ahí mismo, ¿verdad? De estructuras mentales que son contrarias, ¿verdad? A los mandamientos del Señor, y al principio sí duele. Yo digo que al principio, a esa persona que se le dice, no, para mí sí son gravosos, porque mi estilo de vida es este, y entonces, ¿cómo es que yo voy a tener que hacer esto, y dejar de hacer esto y esto? Sí, pero es que es precisamente eso. Al principio, aunque sea con dolor, te debes ejercitar con ellos, con corazón sincero, ¿verdad? Con humildad, con arrepentimiento, con un deseo intenso en el corazón de serle fiel a Dios. En esa medida el Señor te va a ir transformando, porque es Él el que nos transforma, ¿verdad? Y va a haber un momento donde esa obediencia cada vez la vas a sudar menos, cada vez van a ser menos gravosos, cada vez su yugo no va a pesar, porque va a fluir desde una naturaleza transformada. Por supuesto. Pero es un proceso al principio. Hay que tener paciencia, pero aunque no se quiera y no se entienda, hay que obedecer. Hay que obedecer. Amén. Bien. Se nos ha pasado el tiempo, Bueno, como siempre decimos, volando, ¿verdad? Muy contento de poder estar. Esperamos ya el próximo domingo también nuevamente estar grabando o con otro tema. Y a cada uno de ustedes que pueda estar escuchando este podcast, esperamos que también el Señor les bendiga y que nos guíe y nos ayude, ¿verdad? A veces hay cosas que nos cuestan hacer, pero con la ayuda de Dios y nos ponemos en las manos del Señor, las vamos a poder lograr. Sobre todo, amarnos unos a los otros. unos a los otros. Sobre todo cuando no hacen algo, ¿verdad? y es largo seguir conversando. Pero bien, ha sido un gusto. Bueno, yo súper agradecido y ahí estamos dispuestos 24/7. Siempre digo eso, en el Señor siempre 24/7. Siempre presto para enseñar la palabra y defender la palabra también. Amén. Delver, últimas palabras. Sí, o sea, más bien gracias, pastor, por la oportunidad, y no que sea solamente el comienzo de muchas cosas grandes, y estamos grandes en las manos del Señor, ¿verdad? Y para su gloria, así que siempre dispuesto, pastor. Muchas gracias. Bien. Amigos, familias, que Dios les bendiga. Un gusto de poder compartir con ustedes, así que esperemos ahí que sea de bendición este programa, aprendiendo de las Escrituras. Un fuerte abrazo, bendiciones. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Aprendiendo